Hola a todos, bienvenidos a nuestra lección 3 desde cero para principiantes. Hoy veremos qué son los adjetivos posesivos his, her, its y el verbo to be en interrogativo. Espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Estoy muy contento de que estén en esta tercera lección, espero que puedan seguir adelante y llegar a su meta con la ayuda de Dios. En la lección anterior aprendimos sobre los adjetivos posesivos, pero solo una parte de ellos. Hoy aprenderemos los que nos faltaron en la lección anterior y también vamos a ver el verbo to be en interrogativo. Así que vamos a darle. Vamos con los adjetivos posesivos, pero antes vamos a hacer un remember de qué son los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos se usan para mostrar que algo pertenece a alguien o a algo. Siempre van antes de un sustantivo, un objeto, persona, animal, lugar, etc. Con esto que hemos escuchado, vamos a ver a qué pronombre pertenece cada posesivo. Antes de empezar les tengo que decir que Paul nos acompañará una vez más para darnos las traducciones en inglés, ahora sí comencemos. Tenemos a nuestro primer pronombre, el cual es he, Este pronombre tiene el siguiente posesivo, el cual es his, Su traducción en español es el que pueden ver en pantalla. Vamos ahora con el segundo pronombre, que es she, Este pronombre también tiene su propio adjetivo posesivo, el cual es her, Su traducción en español es la que pueden ver. Y por último, revisaremos el último pronombre, el cual es it, y su adjetivo posesivo es its. La traducción al español es la siguiente. Hemos visto estos tres adjetivos posesivos que son los que nos faltaron ver la clase anterior. Si no la has visto, en la descripción la podrías encontrar. Estos posesivos son súper fáciles de aprender y aplicar, pero antes de seguir les quiero compartir algo importante. His, her e its no cambian si el sustantivo es singular o plural. Eso quiere decir que estos posesivos no van a tener un cambio si el sustantivo está en plural o singular, quedarán igual. Les mostraré un ejemplo para que puedan entender mucho mejor. Veamos este ejemplo súper sencillo. Podemos ver que el sustantivo, que es el que está al lado del posesivo, tiene una diferencia en la primera y segunda oración. En la primera oración está en singular y en la segunda en plural. Pero el adjetivo posesivo sigue igual en las dos, porque como les dije, el adjetivo posesivo no cambia. En español sí lo cambiamos, pero en inglés no. Volvamos para atrás otra vez, productor, por favor la plantilla anterior. Gracias. Bueno, como les decía, antes de seguir les quiero mostrar que, aunque los adjetivos posesivos signifiquen lo mismo o su traducción sea igual, como ustedes ven, la diferencia es que cada uno tiene una apropiación diferente. En el caso de his, habla del su de él. Asimismo, her habla del su de ella. Y el de its es lo mismo, habla del su de algo, como de animales, objetos, cosas o lugares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más para ir con una práctica especial que les tengo. Podemos ver aquí en este ejemplo cómo usamos en una oración más larga este adjetivo posesivo, y también pueden ver su traducción al español. Fácil, ¿verdad? No hay mucha complicación con este adjetivo. Pero es importante que sepamos y no nos olvidemos de que el posesivo siempre va delante de un sustantivo. Vamos con un ejemplo sobre el adjetivo posesivo her. Como ven, este adjetivo también es súper fácil. Solo tenemos que tener en cuenta que este adjetivo habla del su de ella, como ya les había dicho. Si tenemos presente eso y sabemos diferenciarlo, se nos hará más fácil todo. En este ejemplo podemos ver cómo se diferencia este adjetivo posesivo de los demás. Es importante que este posesivo lo sepamos utilizar. Como les dije, este posesivo sirve para hablar sobre una pertenencia de un animal, cosa, lugar o cuando no hablamos de una persona. Así como ven, en este ejemplo lo podemos utilizar en una oración. Vamos a empezar con esta práctica, así que amárense los cinturones porque esto está bueno. Lo que vamos a hacer es ir rellenando los espacios en blanco de esta pequeña escritura. Ustedes pueden ver en la parte de arriba las cosas que vamos a utilizar para rellenar esta escritura. Les daré un pequeño tiempo corto para que ustedes lo puedan realizar. Si necesitan más tiempo, que tal vez lo necesiten, le ponen pausa. Después yo les daré la respuesta correcta de cada espacio y ustedes la compararán con sus respuestas. Así que, a darle. Vamos con la primera respuesta, la cual es his, pero ¿por qué? Porque en la primera parte de la escritura estamos hablando de mi papá. Entonces eso quiere decir que hablamos de él. Y cuando hablamos de él en inglés usamos his, entonces completo se diría, mi papá es Tom. La respuesta en el segundo espacio en blanco es her, no mentira, es his.
Porque viendo el contexto de la oración, se hace referencia a Tom, eso quiere decir que seguimos hablando de él, entonces lo más coherente es poner his. Completo sería, su nombre es Tom. En el tercer espacio en blanco usamos el verbo to be, el cual es is, pero ¿por qué otra vez? Como ustedes ya saben, ponemos is, porque estamos hablando de ella. En este caso de la mamá. Yo creo que en esta respuesta sí le atinaron, la respuesta es her, porque hablamos del su, de ella, es igual a la otra oración en donde hablamos del su, del papá, ahora hablamos del su, de la mamá. Esta oración parece un poco complicada, pero nada que ver. La respuesta de este espacio en blanco es its, porque hablamos de algo que no es una persona, en este caso de un perro. Pero se preguntarán, ¿pero el perro tiene nombre de persona, entonces debe ser his? No, eso no tiene nada que ver porque al que estamos dirigiéndonos es al perro. La última, esta sí estaba fácil, la respuesta correcta es esta. ¿Pero por qué? Como ustedes saben, cuando usamos el pronombre we, usamos el verbo to be. Y además era la única que no habíamos utilizado, así que por descarte esa era la única respuesta. Vamos a ver el verbo to be en interrogativo, eso quiere decir que aprenderemos cómo hacer preguntas con el verbo to be. Es súper fácil, pero tienen que prestar mucha atención para que puedan comprender. En inglés, cuando queremos hacer una pregunta con el verbo to be, invertimos el orden. El verbo to be va antes del sujeto. Veamos un ejemplo para que podamos comprender mejor. Como pueden ver, hay una diferencia entre estos dos ejemplos, el primero es afirmativo y el segundo es pregunta. Para poder diferenciarlo solo tenemos que darnos cuenta en el verbo to be, que cambia de lugar con el sujeto. En la afirmativa el sujeto va después del pronombre, como ustedes ven. Pero en pregunta lo ponemos primero. También tenemos que darnos cuenta de que el signo de interrogación solo está al final de la pregunta y no al principio. Y ustedes se preguntarán por qué, si en español el signo de interrogación va adelante y al final. La situación es la siguiente, al nosotros cambiar el verbo to be al principio de la oración, es como que si estuviéramos poniendo el signo de interrogación al principio. Por eso en inglés solo se lo pone al final. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos una pregunta en inglés tenemos que entonarla como pregunta porque si no, no se va a entender. Paul nos dará una demostración dado que él es un nativo en inglés y él sabe. Así que Paul, te lo dejamos a ti. He is tired. Is he tired? Como vieron, Paul nos mostró la diferencia entre hacer una buena entonación para que suene como pregunta, y una entonación errónea que no debemos hacer. Ahora vamos a ver cómo responderíamos a estas preguntas. Ustedes saben que tenemos dos formas de responder, sí o no, pero a veces eso queda un poco corto para la respuesta que a veces esperamos. Entonces le podemos poner un poco más de palabras a esa respuesta. En este caso, podríamos decir algo como, sí, él está cansado. ¿Sí ven? Suena mucho mejor y damos más argumento a nuestra respuesta. O en el caso de no, podemos decir, no, él no está cansado. Vamos a hacer una práctica muy chévere en la que ustedes van a tener que leer la oración que se mostrará en pantalla y transformarla en pregunta. Tómense su tiempo, y si ustedes quieren, que se los aconsejo, pongan el video en pausa y hagan las oraciones. Al final, lo que voy a hacer es solo mostrarles las respuestas de cada oración, así que vamos a darle. Llegó la hora de la verdad, estas son las respuestas de todas las oraciones. Compárenlas cada uno para que vean si su respuesta está correcta. Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima lección.